¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis. Vamos a meternos de lleno en una paradoja verdaderamente fascinante. O sea, por un lado tenemos estos inmensos y prometedores tratados internacionales de derechos humanos, y por el otro, la realidad cruda y cotidiana de nuestros propios barrios. Hoy vamos a desentrañar esta tensión fundamental y descubrir quiénes son, en la práctica, los verdaderos guardianes de la infancia. Para entender todo esto, nos vamos a basar en una investigación súper interesante del año 2013 de la Escuela de Psicología de la Universidad del Mar, elaborada por José Ignacio Castillo Arancibia. Básicamente, este estudio nos lleva directo al corazón de las juntas de vecinos de la comuna de Quillota, en Chile, para ver cómo los líderes locales realmente entienden y aplican los derechos de los niños y adolescentes en la vida real. Y aquí está el punto de partida de este análisis, que funciona como un cable a tierra para cualquier política pública. Imagínense esto. Un derecho global, no importa qué tan maravillosamente esté redactado o si se firmó en una gran cumbre de las Naciones Unidas, la verdad es que significa muy poco hasta que logra recorrer todo el camino normativo y llega a las manos del dirigente vecinal de tu cuadra. Si en esa junta de vecinos el derecho no se comprende o no se impulsa, simplemente se vuelve invisible para la vida de un niño. Para guiar nuestro recorrido hoy, tenemos esta agenda. 1. La promesa de los derechos. 2. La realidad de la pobreza. 3. El contexto histórico de Chile. 4. Los líderes locales como guardianes. Y por último, 5. El camino a seguir. ¡Vamos a ello! Empezamos con la primera sección. La promesa de los derechos, un estándar global. Hablemos de la Convención de la ONU de 1989. Esto no fue solo un documento más para archivar, generó un verdadero terremoto legal. Históricamente, a los niños se les veía básicamente como objetos de protección, tutelados exclusivamente por el Estado o los padres. Pero este tratado logró un cambio de paradigma total. Los reconoce, por primera vez, formalmente como sujetos plenos de derechos. Esto altera drásticamente la relación de poder entre la sociedad y la infancia. Y sobre todo, pone sobre la mesa algo revolucionario: la participación juvenil, el derecho inalienable de los jóvenes a tener voz en los temas que afectan sus propias vidas. Pasamos a la sección 2, la realidad de la pobreza, una violación sistémica. Ahora, fíjense en estos datos del PNUD del año 2011, porque son como un balde de agua fría que expone profundas brechas de desigualdad. Mientras que a nivel país teníamos un promedio de 14.4% de pobreza, regiones como la Araucanía sufrían casi un 23%, con un nivel de indigencia altísimo del 5.3%. Detrás de estos números tan fríos, lo que realmente hay son historias cotidianas de falta de acceso a servicios básicos que golpean directamente a la niñez. Y esto nos conecta de inmediato con un argumento social clave del estudio. Es absolutamente imperativo entender que la pobreza infantil no es solo un problema de falta de recursos monetarios o de mala suerte económica. No, en su propia estructura, la pobreza es una vulneración directa de los derechos del niño. Cuando vemos desnutrición, hacinamiento habitacional o educación precaria, es literalmente la sociedad entera fallando en garantizar esos derechos fundamentales que tanto celebramos a nivel global. Avanzamos a la sección 3, el contexto histórico de Chile, el equipaje del pasado. Si miramos la línea de tiempo, los contrastes son clarísimos. Noten cómo entre 1973 y 1992, bajo el periodo cívico-militar, hubo un cambio profundo hacia un control estatal sumamente autoritario, operando de arriba hacia abajo a través de las municipalidades. Y claro, aunque la Convención de la ONU nace en el 89, todas esas estructuras jerárquicas y de control dejaron una sombra muy larga. Eso nos explica por qué llegamos al 2011 con una persistente pobreza infantil y a 2013 con esta investigación tratando de descifrar por qué la participación de los jóvenes en sus barrios sigue totalmente estancada. Para entender por qué la voz de los jóvenes choca constantemente contra un muro invisible, tenemos que definir un concepto central: el adultocentrismo. Es una ideología muy arraigada que asume que la razón y el poder residen única y exclusivamente en los adultos. Es como si jugáramos un partido donde solo los grandes dictan las reglas. Esto genera un desequilibrio tremendo y unas posturas tan rígidas que hace que las relaciones psicosociales con la juventud sean francamente ineficaces y lejanas. Y ojo, que esta desconexión está profundamente incrustada en la historia de Chile. Siempre los relatos y las decisiones han sido tomadas por grupos de poder conformados por adultos. Piensen en la emblemática figura del niño Huacho. Ese niño marginado, sin reconocimiento ni apoyo, es el reflejo perfecto de este legado de exclusión. Estamos hablando de generaciones enteras que han tenido que soportar políticas públicas diseñadas en oficinas cerradas, sin considerar jamás la perspectiva ni la participación de quienes más las iban a sufrir.
Lo que nos trae a la sección 4, los líderes locales como guardianes, el foco central. Aquí es donde entramos al corazón del asunto, y nos toca redefinir el rol del dirigente vecinal. Por ley, esta figura preside la organización comunitaria y conecta a los vecinos con los programas del gobierno. Pero el estudio nos aclara que no es solo un administrador de papeles, para nada, es una bizarra fundamental. Es la persona que defiende los intereses locales y que puede habilitar los canales democráticos para los más jóvenes, o, por el contrario, bloquearlos por completo. Y aquí está el giro verdaderamente fascinante. Resulta que todo el peso de un tratado internacional de la ONU se reduce al nivel de influencia de este líder en lo cotidiano. Como son mediadores de programas gubernamentales, tienen un poder innegable. Si un dirigente arrastra valores autoritarios heredados del pasado, va a silenciar a la juventud sin siquiera darse cuenta. Pero si adopta una visión moderna, tiene toda la capacidad de fomentar procesos genuinamente democráticos. Literalmente tienen en sus manos la capacidad de aceptar o negar que los derechos de la niñez se ejerzan en la práctica en sus propias calles. Por eso, son los verdaderos guardianes. Llegamos a nuestra última sección, la número 5. El camino a seguir, transformando la realidad. La investigación propone la urgencia absoluta de abandonar los viejos modelos de control. Históricamente, el Estado ha operado desde lo que llaman asistencialismo punitivo, que básicamente es entregar asistencia pero siempre bajo una lógica de castigo y vigilancia, viendo al joven casi como una amenaza que hay que regular. El gran cambio necesario es transitar de lleno hacia un enfoque integrador y de redes sociales. Un modelo donde veamos a los niños y adolescentes no como problemas, sino como agentes superactivos del desarrollo de su propia comunidad. Y dentro de esta búsqueda de soluciones, resalta un fenómeno sumamente esperanzador frente a la adversidad. Ante la pobreza y el abandono, los jóvenes muchas veces responden con algo que los investigadores denominan fraternidad compensatoria. En lugar de rendirse, se agrupan, forman pequeñas moléculas humanas de pura solidaridad y reagrupación social en sus poblaciones. Desde la base misma, nos están enseñando un modelo increíble de colaboración frente a la inequidad, algo que a los adultos muy a menudo se nos olvida. Para ir consolidando este análisis, los aprendizajes claves son clarísimos. 1. Los derechos globales son promesas vacías si no se traducen a nuestras realidades locales. 2. La pobreza infantil no es solo falta de dinero, es, en sí misma, una violación directa a los derechos humanos. 3. Los líderes comunitarios actúan como los guardianes definitivos que pueden facilitar u obstruir la participación juvenil en los barrios. Y 4. Nuestra política pública tiene que abandonar lo punitivo y abrazar la integración de una vez por todas. Y terminamos dejándoles esta gran interrogante para la reflexión. Después de entender el peso inmenso de la historia y el rol irreemplazable que tienen los dirigentes locales, ¿cómo pueden las comunidades locales dar verdaderamente una voz a su juventud? Esperamos que este análisis les haya resultado tan revelador como a nosotros y que nos impulse a mirar cómo funcionan las cosas en nuestras propias cuadras con mucha más atención. Nos vemos en la próxima.